Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, esta preparación de consagración a la consagración de Jesucristo, Rey del Universo. Aquí lo tenemos en una imagen muy simpática, un Jesucristo niño, precisamente nos está haciendo un saludo porque Él tiene dos naturalezas. Es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, pero también destaca de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por causa de esto tenemos a Cristo como Rey del universo y que en estos momentos, durante su venida, desde su venida hasta el día de hoy, está tratando de reinar en el corazón de todos los hombres. Está esperando que tú y yo le abramos nuestro corazón para que Él también reine en mi vida. Él nos impone, Él no me obliga, pero sin embargo, sí me propone ser el Rey de mi corazón, de mi vida, de mi familia, de mi país, del mundo entero. Pues vamos con esta meditación del día 6, muy interesante. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a seguir ahondando digamos, en esos fundamentos de la realeza de Cristo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya lo hemos tocado algunas veces, ahora nos vamos a dedicar a meditar un poquito algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos hagan confirmar aquello que la Iglesia nos propone. Jesucristo es Rey de todo lo creado y por lo tanto espera que algún día reinar también en mi corazón. Él, de una forma discreta, sencilla, simple, está tocando tu vida, tu corazón, para que tú le abras tu vida. Él no se impone a ti, Él simplemente se propone. Quiere conquistar tu corazón, no por la fuerza, sino por el amor. Pues pedimos al Espíritu Santo Paráclito, al Espíritu Santo que es amor, que fecunde nuestros corazones con el amor de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, Rey nuestro, venga a nosotros tu reino. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerden que estábamos citando también en algunas ocasiones al Padre Gras, es un sacerdote español muy santo, un gran promotor, continuo promotor del reconocimiento de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él tiene una frase muy simpática y muy bella. Él decía, mira, los relatos de la Sagrada Escritura, pero sobre todo ahora se enfoca al Nuevo Testamento, dice son un relato del ejercicio maravilloso de su infinita sabiduría. O sea, Dios se manifiesta en la palabra, que es la que nosotros tenemos asequible, y la palabra, pues lógicamente, solo, digamos, abre un aspecto de lo que es nuestro Señor, lo que es Dios. Lógicamente, no lo vamos a poder abarcar jamás con nuestra inteligencia. Más sin embargo, pues es un ejercicio maravilloso el estar escuchando la palabra, cómo esa infinita sabiduría de Dios se va manifestando en el tiempo, en la creación, en tu vida, en la iglesia, en la historia de la humanidad, etcétera, y Él va gobernando, ¿sí?, a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre quiere poner todo bajo los pies de nuestro Señor. Toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a meditar algunos pasajes del Evangelio que ya quizá el Nuevo Testamento no es tan conocido para algunos, pero el Nuevo Testamento, pues quien tiene el hábito de ir a misa, está más familiarizado con los pasajes del Evangelio. La genealogía de Jesús está en Mateo 1, del 1 al 17. Las tres series de 14 genealogías que van mostrando que Cristo pues tiene relación desde Adán hasta su venida, ¿sí? Y entonces aquí quiere manifestar el evangelista, ¿sí? Conocemos como que Adán engendra a
Eva, bueno, Adán y Eva, y luego ay, se me fue el nombre. Ahora, este, bueno, ahora seguimos. Entonces, Caín y Abel engendran a Caín y Abel, Caín mata a Abel, entonces, y así como va, después vuelven a tener hijos, Adán y Eva, y luego cómo va la genealogía poco a poco, ¿sí? Y entonces, dentro de esa genealogía nos queda claro varias cosas. Uno, pues que hay digamos, un hilo conductor, ¿sí? Es desde la promesa de la salvación hasta el cumplimiento de esa promesa de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y también queda claro que pues hay mucho pecado. ¿Por qué? Porque en esa preparación que Dios va realizando a través del pueblo escogido, pues lógicamente la conversión de los protagonistas pues estaba muy lejos de cumplirse. Hasta David, Salomón, que eran hombres según el corazón de Dios, pues también cometieron sus gravísimos pecados. ¿Por qué? Porque les faltaba la gracia. Nosotros somos privilegiados porque estamos viviendo el tiempo después de la venida de Cristo y tenemos todos los elementos que queramos para vivir de acuerdo a como Dios quiere, la voluntad de Dios. Porque tenemos la gracia, tenemos la oración, tenemos la Eucaristía, tenemos la iglesia, tenemos el catecismo, tenemos la formación, la palabra de Dios. Bueno, todo lo que conocemos de la Iglesia Católica son esos medios que antes no se tenían los patriarcas, los profetas, que no tuvieron de cara a la preparación de la venida de Cristo. Nosotros, como estamos viviendo la época después de la venida de Cristo, sí tenemos toda esta ayuda, sí realmente queremos vivir como Dios quiere que vivamos, tenemos todos los medios. Los santos lo han demostrado. Bien, Jesús de Nazaret es el Mesías. Es una de las primeras conclusiones después de analizar la genealogía, pues es el Mesías esperado, prometido. Por un lado, prometido por el Padre y esperado por el pueblo. En él se cumplen las promesas todas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es otra cosa que la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos que a base de mucha pedagogía, de mucha paciencia, el Señor tuvo que tener varios miles de años de preparación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran un pueblo, como dice la Escritura, de dura cerviz. O sea, su corazón era de piedra y no tenían un corazón de carne. Y tuvieron que pasar muchos miles de años, varios miles de años, para que ese corazón se fuera ablandando y que el hombre comprendiera verdaderamente quién era. Era una criatura amada por Dios, estaba herida por el pecado, pero pues, tenía que estar en preparación para poder ser liberada de la esclavitud de Satanás, del pecado, de la muerte, y esa era la promesa del Mesías. Jesús estuvo prometido a lo largo del Antiguo Testamento y eso nos da una grande alegría que continuamente el Padre, aunque el pueblo de Israel fallaba, tenía que ser castigado, tenía que ser purificado, sin embargo, el Padre no abandonaba al pueblo porque Él se había comprometido de que lo iba a rescatar, ¿sí? Y el Mesías ya estaba, pues, preparándose en el corazón de los hombres su venida. Es miembro, nuestro Señor Jesucristo es miembro del pueblo elegido, descendiente de David. Tu reino no tendrá fin, se lo prometió a David y efectivamente, no en un reino material, un reino político, sino un reino espiritual. David sí tuvo un reino, fue un hombre de Dios, por lo tanto, con también una experiencia espiritual profunda, mas sin embargo, el reino de David era geográfico, ¿sí? Entonces, localizado. En cambio, el reino de Cristo ya los adoradores, como dice el Evangelio, serán en espíritu y en verdad, no solamente geográficamente, sino todos aquellos que entreguen su corazón a Dios. Y sobre todo esta es una genealogía de José, que era el padre legal. Algunos se preguntan, pero si esta es la genealogía de José, que es descendiente de David, pues no le pertenece a Cristo, porque Cristo no es hijo, digamos, natural de David, perdón, de José, viene de la estirpe de David, pero no es hijo natural es hijo natural de la Virgen María, pero no de San José. Y entonces, esto se entiende cuando uno conoce la cultura de Israel, pues el que era adoptado en la familia, todo lo que el bagaje de la familia, la herencia de la familia, también el linaje, pues se formaba parte de esa persona que era aceptada en la familia. Por lo tanto, al pertenecer Cristo a la estirpe de José, aunque fuera de forma legal,
pues ya pertenecía, todo su linaje le pertenecía a él. Y recuerden, es muy bello, él quiso nacer de la estirpe de David, mas sin embargo no depende de la estirpe de David. Él acepta esa estirpe, no es que era, bueno, nació ahí, no tenía otra opción, no, él escoge esa estirpe. Muy interesante esto. O sea, Dios está por encima de todas estas cosas. No, es que tenía que nacer así y no tenía otra opción. No, no. Él escogió este camino. Y tenía tanta libertad de entrar como de salir. Pues él decidió entrar a esta estirpe y no de una forma, digamos, condicionada, sino incondicional. Por ser hijo de José, pues recibe toda esa herencia. También la genealogía de la Virgen María tiene que ver con la estirpe de David. Por lo tanto, recibe la herencia de David, la promesa del trono, la promesa del gobierno, de la potestad, pero sobre todo la promesa de que ese reino no pasará. El de David pasó, el de Cristo no pasará. Bien, primera, digamos, cuadro del Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús. Después pasamos a la Anunciación, que es un pasaje muy conocido para nosotros. Lucas 1, nos quedamos del 1 al 31, pues toda la anunciación, el ángel que se aparece, que le revela que va a ser la madre de Dios. Ella pregunta cómo va a ser esto, pues puesto que no conozco varón, precisamente José no es padre natural de sangre, ¿no?, de nuestro Señor, porque ella era virgen y permaneció virgen antes, durante y después del parto. Por lo tanto, ella pregunta cómo Dios va a realizar este prodigio, puesto que yo no tengo varón. He sido dada, digamos, en matrimonio a este José, pero yo no he perdido y no pienso perder mi virginidad, porque se la había consagrado a Dios y ella quería ser fiel a ella. Recuerden que hay un pasaje muy bello cuando se encuentran José y María y se comparten que los dos habían hecho un voto de virginidad y bueno, quedan encantados porque dice, pues los dos lo vamos a vivir, nos vamos a ayudar a vivir y así se cumple la voluntad de Dios. San José virgen, el esposo virgen de la Santísima Virgen María y la Santísima Virgen María. Bien, pues también ahí queda claro por las palabras del ángel que pertenece al linaje de David, ¿sí? Entonces se va cumpliendo esa promesa. Se dan cuenta que el Nuevo Testamento, sobre todo los primeros capítulos, están confirmando que Él es el fruto de la promesa, la conclusión de la promesa de Dios para el mundo. Destinado a la realeza, va a ser rey. El Señor le dará el trono a David, su padre, ¿sí? Padre en ese sentido de herencia legal. Reinará sobre la estirpe de Jacob, el pueblo elegido, y su reino no tendrá fin. O sea que él será el rey del pueblo elegido. Digamos, por potencia, por esencia y presencia, él está en todas las cosas y por lo tanto las gobierna. Pero ahora no estamos hablando de ese aspecto. Estamos hablando que él reinará en el corazón de las personas que le acojan. La estirpe de Jacob, el pueblo elegido, que ahora somos todos los bautizados. Antes era una raza, ahora es una raza, digamos, espiritual. Quien accede a ser hijo de Dios por el sacramento del bautismo, pues ya pertenece a ese reino y Cristo es nuestro rey. Y nosotros, con humildad, con amor, con obediencia, con docilidad, seguimos a nuestro rey y tratamos de hacer todo lo que Él nos pida. Por eso se confirma que su misión, la misión de Cristo, dada en la Anunciación, se confirma en el río Jordán, cuando Él permite ser bautizado por San Juan Bautista. Las palabras del Señor, de Dios Padre, es: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, el amado. O sea, tú eres estirpe, fíjate, no solamente de David, sino que eres verdadero hombre y del linaje de la promesa, pero es que también con estas palabras se confirma que Él es verdadero Dios, es parte de la Santísima Trinidad. Entonces, ahí se confirma que el prometido, el Mesías, el amado, iba a venir al mundo a rescatarnos a nosotros. Hace 2000 años tenemos esa grande noticia en medio de nosotros. Y te das cuenta, nosotros nos convertimos ahora en promotores, en divulgadores, en misioneros, evangelizadores, en testigos de que esa promesa ya se cumplió hace 2000 años. Y el mundo, si quisiera cambiar, si quisiera vivir en paz, si quisiera vivir en alegría, en amor, tiene el camino. Lo que pasa es que no quiere escuchar la voz de Dios, ¿sí? Las apariciones, que es a lo que yo me dedico un poquito a recordar las apariciones,
a lo largo de la historia, especialmente la Virgen, es nada menos y nada más que un recordatorio del cumplimiento de las promesas que hace 2000 años se realizaron y que están escritas, la Virgen María, los santos, San Miguel, cuando se aparecen, etcétera, que vuelven a hacer con las circunstancias, digamos, el mensaje propio de cada aparición, pero en el fondo es volver a la raíz, a que la promesa ya se cumplió y tú y yo podemos acceder a los beneficios de esa promesa. El Mesías, el Redentor, ya está aquí, el Salvador está a nuestra espera. Y muchas de las apariciones están recordando que el mundo tiene que volver a Dios. Es como algunas de ellas son muy proféticas. Los profetas que hacían al pueblo, pues recordaban su pecado, su desviación, su error, y les invitaban, aunque fuera con amenazas, pero les invitaban a que volvieran al buen camino, al camino recto. Bien, pasamos a otro pasaje también del Nuevo Testamento, la adoración de los magos, que está en Mateo 2, del 1 al 12. Pues conocemos el pasaje, esos magos que van haciendo un gran itinerario, un grande camino, llegan con Herodes, le pregunta que dónde van a ser el rey de los judíos, entonces se pone nervioso, el rey llama a todos los adivinos, profetas, magos, etcétera, y efectivamente tenían la información. Dice, en Belén, tú, tierra de Belén, no eres la más pequeña, aunque eres pequeña como población, pero no eres pequeña en importancia. Y entonces sí sabían dónde iban a nacer, ¿no? Y entonces Herodes, pues asustado, confundido, seguramente, envidioso, también muy probablemente, los manda y dice, bueno, vayan, investiguen a ver si esta promesa se está realizando, infórmenme con toda una mentira, ¿no? Yo quiero adorarlo, pero no, yo quiero saber quién es para aniquilarlo, ¿sí? Él tenía en su corazón que iba a exterminar a este Mesías, a este rey que estaba naciendo. Y más, imagínate él siendo todo un rey, con ejércitos, con poder, con dinero, con armas, etcétera, decía, pues basta que me digas dónde está un niño, sea familia, aunque tenga un grupo de personas que lo defiendan, yo acabaré con él, ¿no? Que es lo que intentó, pero que Dios no permitió con la huida de José y María y el niño a Egipto. Sí tenían intención de acabar con él. Bueno, pues entonces los magos van y tienen ese encuentro, descubren al Mesías, al Redentor. No eran judíos, por lo tanto no tenían digamos, esa deseo, en el fondo de su corazón, pues el deseo de ver realizada la promesa de Dios Padre en la historia del pueblo elegido, mas sin embargo descubrieron lo que el pueblo elegido en muchos de sus integrantes no lograron ver, tanto que fue crucificado por rechazo por su propio pueblo, ¿sí? Los judíos. Ya sabemos, lo dice la Iglesia Católica, que en ese rechazo estaban ellos, pero también estábamos nosotros, el pecado nuestro, ¿sí? Pero su propio pueblo no le acogió. Él, la luz, vino a las tinieblas, que era como vivía el pueblo de Israel, porque había una corrupción también en la vida consagrada de los sacerdotes de aquel entonces, los fariseos, los saduceos, etcétera. Había una corrupción tremenda. La luz venía a iluminarles para corregirles, reconducirles, y resulta que no quisieron aceptarlo, lo rechazaron totalmente. Bueno, pues este pasaje también nos permite ver que Él es el Rey de Israel, lo dijeron los magos, ellos están buscando al Rey de Israel, porque una estrella nos va guiando, ¿sí? Ellos eran expertos astrólogos y fíjense, no sé, son personajes que a lo mejor no les damos mucha importancia en nuestra meditación, pero ¿cómo serían ellos en su oración, en su vida espiritual? No tenían la luz de la palabra de Dios, mas sin embargo, con los pocos conocimientos que tuvieran de la palabra de Dios, pudieron escudriñar y detectar que había llegado el momento del nacimiento del Salvador, del Mesías. ¿Por qué? Si ellos vivían en pueblos paganos. Recuerden que muchos judíos, en las persecuciones que recibieron, etcétera, se fueron quedando en la diáspora, y ellos sí que vivían intensamente en la Torá, pues en la palabra de Dios, etcétera, conocían las promesas, pues las fueron proponiendo, comentando, divulgando, y es muy probable que los reyes, debido a estas predicaciones de estos judíos, pues habrán puesto oreja y habrán dicho, oye, ellos están esperando un rey, un Mesías, un Salvador. Oye, ¿cuándo será eso? Y ahí es cuando se ponen a investigar, pues con el conocimiento que ellos tenían, y así fue voluntad de Dios,
con la astrología, resulta que a través de la astrología, Dios permite que puedan descubrir que ya ha llegado el momento del nacimiento del Salvador. El Mesías debía nacer en Belén, una población insignificante para el mundo, mas sin embargo para Dios era el lugar donde iban a ser la luz para toda la humanidad, para toda la historia. Judá pertenecía a David, al reinado de David, y por lo tanto, pues imagínense, más claro, esa promesa que hizo a lo largo del Antiguo Testamento, Dios es fiel a sus promesas, las estaba cumpliendo. Aquí sale una conclusión para nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas? Promesas, no sé, en la consagración, promesas en el matrimonio, promesas a los hijos, o los hijos, las promesas a los padres, etcétera, promesas al jefe de trabajo de que voy a cumplir, de que voy a entregar, de que voy a hacer, etcétera, y no cumplimos las promesas, no somos fieles. Prometer es muy sencillo, cumplir es muy exigente. En cambio, Dios, todo lo que prometió, todo lo realizó. ¿Y cómo lo prometió? Él no cambió nada. ¿Por qué? Porque sabía que lo que estaba prometiendo así tenía que ser y realizarse. Esa era la voluntad de él. Y él fue fiel a sus promesas. El hombre es el que es infiel continuamente a las promesas de Dios y por eso Dios tiene que volver una y otra vez a rescatarnos, pero también lo tiene que hacer con pedagogía. Nos tiene que hacer notar nuestro error, nuestro pecado, nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de conversión, nuestro emprender nuestro camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo ese proceso es muy doloroso cuando nos equivocamos, pero sin embargo, Dios así vuelve a rescatar el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que vuelva a él. Bien, entonces estos magos eran unos grandes entendidos de Babilonia y pues lograron descubrir que ya había llegado el momento del Salvador y emprenden un camino fatigoso hacia la vida cuando uno tiene un ideal que es Cristo. Ya San Pablo, en los evangelios y San Pablo nos deja muy claro que la vida es Cristo, que hay que seguir a Cristo crucificado, etcétera. Pues las penurias del viaje, el calor, el frío, el hambre, las jornadas cansadísimas en esos camellos que habrán ido seguramente, etcétera, siguiendo una estrella, no será, es esta, bueno, cuidado, no se nos vaya a perder con otra, no se nos vaya a confundir, a lo mejor un día brillaba más, otro día menos, estaban a lo mejor más claros o más cansados, o sea, fue realmente un viaje fatigoso. ¿Por qué? Porque estaban peregrinando hacia la luz. ¿Qué pasa con nuestra vida? Es lo mismo. Nosotros vamos de peregrinación hacia el cielo, hacia la patria celeste. Por eso nosotros no nos queremos apegar a nada de este mundo, porque todo es caduco, todo es pasajero. Nosotros estamos buscando la patria definitiva, que no está aquí. Entonces, pero sin embargo, no quita que este caminar es fatigoso, es cansado y a veces pues nosotros nos perdemos porque esa estrella, que puede ser María o puede ser la Eucaristía, puede tener muchas aplicaciones hacia nuestra fe, pues a veces parece que brilla menos, ¿no? Cuando yo rezo menos, pues parece que la Eucaristía me dice poco, o cuando estoy lejos de María y me enfrío en mi relación con ella, pues parece que ya no me está guiando y no me está acompañando como en otros momentos, o no me está protegiendo, ¿no? Cuando el enemigo viene contra nosotros y yo me alejé de María y pues el enemigo empieza a hacer mella dentro de mi corazón, ¿no? En cambio, cuando estamos bien, pues la Virgen María, la estrella de la mañana, nos va guiando y no nos perdemos y el enemigo no nos desorienta. Bueno, estaban dispuestos, fíjense qué hermoso, ahí quedó claro que la palabra de Dios no solamente venía a fecundar los corazones del pueblo elegido, sino quería conquistar todos los corazones porque unos paganos, fíjate, unos paganos sí reconocieron la venida del Salvador y fueron a adorarlo. En cambio, estaban al lado los judíos, el pueblo elegido, que no se interesaron de él, no lo acogieron, no se dieron cuenta que tenían ya al Mesías en medio de ellos. En cambio, desde la diáspora, vinieron desde muy lejano unos paganos. Y esto quedó muy claro a la Iglesia Católica cuando ya quiere comprender la misión que Dios le encomienda a través de Jesucristo, pues que San Pablo fue un grande maestro de esto. Él dijo, sí, hay que evangelizar a los judíos, pero también los gentiles, los que no pertenecen al pueblo judío, al pueblo, a la raza judía, ¿no? Entonces, ahí la Iglesia, y también con este hecho, comprende que la salvación, la redención, Dios la trajo primero al pueblo elegido, pero
quiere llegar a todos los corazones. Fíjense, aquí tú y yo volvemos a otra conclusión personal. Si yo conozco esta luz en mi vida, si Cristo ya fecunda mi corazón porque lo he dejado reinar, libremente le he abierto mi corazón, me he abandonado totalmente a Él, pues imagínense el celo, el ardor, el fuego que tenemos que tener en nuestro corazón para llevar esa buena noticia al mundo. Todavía hay, no sé, más de una séptima parte de la población mundial no conoce a Cristo. Fíjate, es muchísimo, más de una séptima parte de la población que vive en estos momentos no conoce a Dios. Pues imagínense la tarea que tenemos, sin descanso, a llevar la buena noticia. Por lo tanto, pues con estos pasajes hemos llegado a la conclusión de que ya ha llegado el Salvador, el prometido, el Mesías, el que venía a liberar al pueblo elegido. Pero aquí ya lo hemos hablado en otras meditaciones, que tanto los judíos como los apóstoles estaban esperando un libertador político, ¿no? Oye, están aquí los romanos, también los sacerdotes están desviados, nos están engañando, pues viene este hombre que va a expulsar a los romanos de nuestras tierras y va a poner orden en la sinagoga y no, nada de eso. Se quedaron totalmente desconcertados. También los apóstoles. Judas, pues miren, lo traicionó precisamente por eso, porque no llenaba las expectativas que él tenía. Oye, aquí nos habían prometido que este nos viene a salvar y este habla del amor, de la humildad, de la sumisión, de la obediencia y tal. Y aquí los romanos siguen haciendo estragos. Claro, porque él sabía, Cristo sabía que primero para cambiar las estructuras y expulsar precisamente a los invasores, primero teníamos que empezar a cambiar nuestro propio corazón. Por eso las injusticias estaban, continuaban, pero ya Cristo empezaba a conquistar muchos corazones y ellos no se dieron cuenta. Y así se extendió la iglesia. Todos esos corazones que se empezaron a poner en sintonía con Dios, después se dieron cuenta que pertenecían a la iglesia católica por el bautismo, etcétera, que los primeros apóstoles empezaron a dar a todo el mundo por masas, y después se dan cuenta que ellos tienen que llevar esa buena noticia junto con los apóstoles al mundo entero. Fíjense, yo acabo de venir hace poco de una peregrinación y terminamos en Roma, pues ustedes van a Roma y está lleno de testimonios, primero de San Pedro, de San Pablo, etcétera, de San Esteban, los primeros apóstoles, etcétera. Todo está ahí, sea de forma física o de forma presencial. San Esteban fue martirizado en Jerusalén, pero sin embargo, pues los vestigios de su martirio, o sea, digamos, la fuerza de su martirio está, hay iglesias, altares, imágenes de San Esteban, o sea, se respira la fuerza de la fe católica, especialmente de los inicios, porque de Tierra Santa se vinieron a Roma, que era la capital del imperio, o sea, lo más conocido, la más fuerte en aquel entonces, y ahí el evangelio empieza a propagarse en los corazones de los hombres, tanto en los romanos como en los judíos, como en los paganos, etc. O sea, el evangelio empieza a colmar los anhelos y los deseos de los corazones de las personas. Por medio de una estrella, pues los magos alcanzaron la salvación. Imagínate, no te olvides. Podríamos aplicarlo también. La palabra de Dios puede ser la palabra, la estrella de tu conciencia y tu corazón, que siempre te va a mantener en el buen camino. El nacimiento no trajo gozo ni júbilo. Herodes y toda su comitiva se pusieron bastante nerviosos, inquietos, enfadados, llenos de odio, sino les trajo desconcierto, temor para los poderosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veían tambalearse su poder, su presencia, su manipulación, su digamos, imposición al pobre pueblo. Y entonces decían, si viene a libertar al pueblo, pues entonces nosotros sobramos. Y lógicamente se vieron amenazados de sus fechorías. En cambio, Cristo, su presencia hace 2000 años, y a partir de ahí hasta nosotros, es esperanza, luz, alegría para los pobres, para los sencillos, para los humildes, para los que lo acogen con el corazón, para los que permiten que sea rey, que ejercite su realeza también en el interior. Bueno, desde el inicio fue rechazado por los suyos, mas sin embargo, él se buscó el camino para encontrar muchos corazones que le acojan como rey. Terminamos aquí, dejamos esta pequeña meditación con el Nuevo Testamento y mañana continuamos.
Mañana nos encontramos en este caminar para que Cristo siga reinando en nuestra vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.